por Sí, ejemplo, claro. consulta de historia para los chicos, a ver. ¿Qué día se firmó? ¿Qué mes se firmó el pacto de... Y claro, los chicos van a poner mayo. No, fue en julio. En definitiva, la consultora de Cristian Solmoirago estuvo no solo indagando cuál es la visión de los consultados sobre este pacto de mayo, sino también de la imagen y de las preocupaciones que tienen los argentinos. Gracias, Cristian Solmoirago, por atendernos. Buenas tardes. Silvia, Marcelo, Laureano te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por la paciencia. No, Primero preguntarte, arrancando de este pacto de mayo, ¿hay una contundente mayoría hacia uno u otro lado? Nosotros vemos que hay una mayoría calificada que acepta y aprueba este acuerdo que convocó el presidente, conocido como Pacto de Mayo, que se terminó firmando el 9 de julio. ¿Por qué digo de una manera contundente? Porque va más allá de la imagen de gestión y la imagen del propio Javier Milei. Nosotros en el estudio reflejamos que la imagen del presidente está alrededor del 55%, pero la aprobación del pacto ya llega casi a 70%. Esto quiere decir que mucha gente, muchos entrevistados que opinaron que tiene una imagen negativa sobre el presidente, pero sin embargo acompañan este tipo de acuerdo convocado por el presidente, digamos. O sea, fue mucho más amplia la aceptación del Pacto de Mayo de lo que refiere a la imagen no solamente del presidente, sino de todo el espectro político. ¿Esa respuesta encierra la necesidad de consensos que está buscando la gente entre los políticos? Yo creo que es el primer paso, y lo hablamos esto, Laureano, es el primer paso, es una foto. Hay que ver cómo sigue en la película, en el sentido de que esto es un disparador de una batería de proyectos de leyes que van a enviar al Congreso, y vemos cómo se van a discutir cada uno de esos 10 puntos que firmaron la mayoría de los gobernadores, y firmaron también, estuvo acompañado por senadores y diputados de todos los bloques. Y en esa conversación que tuvimos, creo hace 2 semanas, también quedamos en ver cómo quedaban parados aquellos gobernadores que no fueron. Y entendiendo por esta pregunta y cómo respondió cómo respondieron la mayoría de los argentinos, obviamente este acuerdo imprime mucha expectativa a la gestión que tiene Javier Milei. Tiene una alta aprobación, nosotros tenemos más del 67% está de acuerdo con este Pacto de Mayo. Implica que más allá de la aprobación también hay un grado de optimismo y esperanza con respecto a lo que pueda venir luego de la firma del pacto. Cristian, cuando se le pregunta a los encuestados, ¿cuál piensa usted que es el principal problema de nuestro país? ¿Qué respondieron? Sí, nosotros por lo general hacemos este tipo de pregunta, que es una pregunta abierta, en donde el entrevistado se puede explayar y enumerar diferentes dificultades o problemas que viven en la vida cotidiana. Lo que nos llamó la atención es que ya no es la inflación el principal problema. Durante todo el año pasado, que nosotros hacíamos un trabajo mensual sostenido, la inflación era el principal problema y que realmente estaba al tope de todas las investigaciones que nosotros realizamos, no solo en términos nacionales, sino también en términos provinciales. El gobierno, con la baja en la inflación que está provocando, hoy creo que conocimos los números del mes, el gobierno está proyectando para julio que la inflación va a ser el 4% menos, hace de que se atomizara los problemas, digamos, ¿no? Hoy nosotros tenemos a la inseguridad como principal problema, seguido sí por la inflación, pero emerge otra dificultad que hace rato que no lo teníamos en la consideración principal, en una de las consideraciones principales de los electores, que es el desempleo, ¿no? Si bien hay una baja de la inflación, hay un aumento en la preocupación del empleo o del desempleo. Digamos, puede ser hasta, te digo, inversamente proporcional, digamos, ¿no? Si bien esa preocupación con respecto a la inflación que tenían los ciudadanos argentinos empieza a disminuir, empieza a incrementarse otra que también está ligada, que termina siendo el desempleo, por el bajo nivel de actividad
que existe hoy en Argentina. Sí, hay mucha expectativa, al menos apuesta a la gente a que va a ser mejor el año, pero quiero saber, a ver, el plazo, ¿cuánto más la gente dice hasta acá esperamos, hasta acá soportamos? Sí, nosotros en realidad lo que hicimos, Laureano, es una pregunta en términos general, en cuanto a lo económico, lo político y lo social. ¿Qué piensa ese entrevistado? ¿Cómo finalmente va a ser el año 2024 con respecto al año 2023? ¿No? O sea, ¿cómo va a terminar este año 2024 si uno tiene el parámetro de lo que es el año anterior? Y también hay una mayoría de argentinos, estamos hablando más del 60%, dice que este año 2024 va a ser mejor que el año anterior. Sí. Ay. Esto, de alguna manera, sigue abonando ese grado de expectativa y optimismo que tienen los argentinos, no solamente para la gestión del gobierno, sino también para la marcha general de las cosas, tanto en lo económico, en lo político y en lo social. Hoy hablaba con un dirigente opositor de Tu Encuesta en una charla informal que teníamos a mediodía y me decía, pero vos mirá, dice, la preocupación de la gente, el trabajo, la economía, la inseguridad, bueno, ahí entre los funcionarios hay cuestionamientos de la gestión, incluso hasta de la propia hermana, ¿no? De Karina Milei, que aparece entre las negativas de la gestión. El ministro de Economía se salva, está medio ahí empardado, ¿no? Y me decía, ¿qué es lo que hace a la gente pensar tan contundentemente que va a ser mejor el futuro? Yo creo que es muy multicausal esto, no es solamente una causa, sino varias, en el sentido que en términos políticos no hay una oposición firme y formada enfrente que le empiece a cuestionar al presidente algunas acciones, ¿no? Hoy tenemos un grupo duro, kirchnerista, que está muy reducido, pero después tenemos en el medio estos pan oficialistas o pan opositores que están de un lado o del otro, que acompañan la medida del presidente por un lado, pero lo discursivo dicen otra cosa, los gobernadores que fueron a firmar el pacto, acompañando o dándole las herramientas al presidente. Lo que hizo Javier Milei es romper lo que era el sistema político anterior, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El sistema político anterior estaba, uno visualizaba dos polos, un oficialismo que en ese momento estaba en manos del Frente de Todos, y una oposición que empezó a hacer Cambiemos, después Juntos por el Cambio, pero sabíamos que en esa oposición había liderazgo, como Mauricio Macri, Patricia Burr, Rodrigo Larreta, gobernadores radicales, etcétera. Era un bloque muy monolítico que de alguna manera contestaba cualquier tipo de acción que podía tener el Poder Ejecutivo o el gobierno en manos del peronismo. Sí. Te estoy hablando en el proceso de Cristina Kirchner como presidente, también en el proceso como de Mauricio Macri, porque ahí era Juntos por el Cambio de gobierno, pero la oposición era ese bloque del peronismo, y después cuando asume Alberto Fernández, también esa posición pendular entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, Frente de Todos o Frente para la Victoria, uno se corría de un lado al otro. ¿Qué hace Javier Milei? Rompe ese esquema. Sí. Rompe ese esquema. Al romper ese esquema, empieza a una nueva reconfiguración del sistema político que todavía no sabemos en qué va a desembocar. Sabemos que hay un núcleo duro de un lado opositor, conocido como kirchnerismo, que puede ser encabezado hoy por hoy por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por algún otro gobernador, por Cristina Kirchner, y después tenés un bloque del otro lado que está a cargo de la gestión del gobierno, que son los libertarios. En el medio tenemos muchas fuerzas políticas, dirigentes, liderazgos provinciales que se van a ir reacomodando. ¿Cómo? No lo sé. En algún momento se va a terminar de ordenar el sistema político y ahí vamos a ver de cara al elector cuál va a ser la oferta concreta. Voy analizando estos números y la imagen positiva y negativa. Por ahí me acuerdo de antes. ¿Recordás cuando un López Murphy tenía una imagen positiva, buenísima, pero no le daba los números como para poder ser gobernante o para ser reelecto? Hoy, ¿puede ser que no haya un opositor que tenga imagen positiva? Sí, Kicillof. A ver, Kicillof, el único. Kicillof es el dirigente con mayor presencia en el escenario político. No, pero tiene más negativa.
Claro, con más de 42 positiva, pero el problema es que Kicillof que tiene mucha imagen negativa. Sí. Claro. Hoy sería el principal exponente opositor, si se quiere, si el domingo hay una elección, terminaría perdiendo, digamos, por la gran imagen negativa que está teniendo, también por el backup que trae del kirchnerismo, Cristina Kirchner y de la gestión anterior. Sin embargo, no veo otro dirigente opositor con esos números en el espectro político actual de la Argentina. Vos decís, bueno, Martín Lustó tiene números muy bajos en cuanto a imagen positiva, números altos en cuanto a imagen negativa, y también tiene un número considerable de desconocimiento, digamos. O nosotros incluimos al gobernador de Córdoba, Martín Yayora. Bajísimo. Número de desconocimiento, claro, tiene desconocimiento muy alto y tiene imagen negativa por sobre la positiva. Además, hay una situación muy compleja en lo que podría ser quién puede liderar la oposición, digamos, ¿no? Entendiendo después, cuando se forme el sistema, cuál va a ser oposición y cuál va a ser oficialismo. La última, y con un mensaje de Gustavo Espacio, que está opinando, dice: está todo bien con que Milei rompió reglas, esquemas, costumbres culturales. Eso está todo bien, dice. Ahora, hoy copia casi todo lo que le hacían los K. Quiere decir que lo van a mantener. Y ahí aprovecho yo y me meto con una pregunta. ¿Milei tiene todavía manejos parecidos al kirchnerismo en su gobierno? Debe tener, a ver, no sé qué tipo de manejo, digamos, ¿no? Uno cuando ¿Qué sé yo? Hoy, cuando uno lleva la administración del Estado, ya sea nacional o provincial, hay conductas y hay acciones que van a ser iguales independientemente del gobierno, digamos, ¿no? O sea, cuando vos firmás un acuerdo, cuando vos firmás, el presidente firma acuerdo con gobernadores, eso me parece que es una cuestión preestablecida, hasta fáctica, entonces puede tener alguna similitud. Lo que nosotros rescatamos, por un lado, son dos cosas: la aprobación de la gestión nacional, que tampoco es que le sobra mucho, ¿no? Nosotros tenemos números de algunos gobernadores de las provincias, y los gobernadores sí tienen un amplio nivel de aprobación en su provincia, 70, 75, 78%. En el caso de Javier Milei, la aprobación es de 55 puntos, que no es importante, pero tampoco es... Hoy no es que discutía, pero tuve un contrapunto con un periodista que decía, qué buen nivel de aprobación que tiene el presidente. Y tiene un nivel de aprobación de aprobado, digamos, no de excelente, ¿no? O sea... raspando, digamos. Claro, no tiene un colchón de imagen que le permita pasar ciertas tormentas. O sea, hay que tener mucho cuidado porque viene surfeando esa ola el presidente con saldo positivo, pero ese saldo positivo es muy finito, muy cortito. Ante cualquier eventualidad, tranquilamente puede caer en el saldo negativo. Yo creo que tal vez Gustavo se refiere a lo que está pasando en los últimos días con la intervención que está haciendo del dólar con el Banco Central, con el tema de emisión, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que él cuestionaba en campaña y que terminó haciéndolas, que la propia Cristina salió a refregárselo en la cara a través de las redes sociales. Creo que debe ser por eso, ¿no? Sí, no es para defenderlo a Milei, pero obviamente que va a hacer cosas que no dijo en campaña, pero lo que tiene el presidente es que hizo muchas cosas no lindas, no santas, pero dijo que iba a ser ya en la campaña, ¿no? Sí, en cuanto al tema de la Junta. Lo que dijo en campaña lo terminó haciendo. Obviamente que en el día a día, en la gestión diaria, tiene que tomar decisiones. Yo no soy economista, pero sabía que ante esa escapada que tuvo el dólar, lo tenían que sujetar, más que nada buscando o esperando esa salida del cepo, que todo el mundo o todos los inversores están necesitando escuchar eso para volver a invertir en el país. Ante esa escapada, la salida del cepo se termina corriendo, digamos, y me parece que una cuestión de política económica que yo no sé, no comprendo, pero en términos políticos lo que intenta hacer el gobierno es achicar esa brecha para tener una rápida salida del cepo. En ese tipo de acciones, y quizás sí puede ser política económica, en algún momento puede ser similar o no,
Pero te vuelvo a repetir, el presidente dijo que iba a hacer muchas cosas malas, la terminó haciendo. Mala en el sentido de impacto, de ajuste de tarifa, claro. O sea, de muchas cosas, y la terminó haciendo, así que en ese caso terminó llevando adelante las políticas que él dijo que iba a hacer en campaña. Cristian, un abrazo grande, gracias como siempre. Muchas gracias por el contacto, hasta luego. Adiós. Cristian Solmoirago es el titular de Solmoirago Comunicaciones, es consultor y politólogo, hablándonos de esta encuesta, la primera que se conoce después del pacto. Cuando hablamos de apoyo al pacto, estamos hablando de 70% sí, de las personas que dicen estuvo bien. Ahora, la imagen de Milei, 55%. En el caso de los ministros, del gabinete, digo, los mejores posicionados son Milei, la vicepresidenta, Patricia Bullrich,